Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Como hablamos en el video anterior de la franquicia, Shrek revolucionó a la animación generada por ordenador a principios del nuevo milenio. Fue un éxito en todos los sentidos y se confirmó una secuela que se estrenó en el año 2004 y es recordado hoy en día como no solamente una de las mejores secuelas de cualquier franquicia animada, sino una película con identidad propia que reafirmó los estándares de DreamWorks Animation y al mismo tiempo estableció los elementos definitivos de la saga, y nos dio la mejor película de Shrek. Y gracias a esto, después de 16 años, podemos ver esta película una y otra vez y seguirla disfrutando. Pero, ¿qué hace tan buena a Shrek 2? ¿Y por qué la mayoría de los aspectos positivos se vinieron abajo con la tercera? En este video quiero profundizar en distintos puntos y explicarles por qué creo de manera no irónica que Shrek 2 es un gran ejemplo de lo que debería ser una secuela. Así que prepárense, porque esto nos llevará un rato. Hacer una secuela no es nada fácil, y menos cuando se tienen expectativas por seguir con la calidad de la primera película. Por ello hay pocas secuelas que sobresalen o que podemos considerar como superiores a sus antecesoras. Si nos vamos con los ejemplos universales podemos ver clásicos como El Imperio Contraataca, la segunda parte del Padrino, Aliens o Terminator El Día del Juicio Final. En tiempos recientes tenemos películas como El Caballero de la Noche, Mad Max Furia en el Camino o Blade Runner 2049. Pero, ¿qué debe hacer una secuela para ser considerada buena o superior a la primera película? Obviamente no es un tipo de receta, si fuera tan sencillo, tendríamos menos secuelas mediocres e incontables remakes llegando cada año. Pero hay ciertos aspectos o puntos que son necesarios si tratamos de tipificar como espectadores lo que diferencia a una buena secuela del resto. Como primer punto se debe explorar el mundo presentado en la primera película. Como espectadores debemos conocer más el universo en el cual se desenvuelve la historia. Esto también puede ir de la mano con elementos narrativos como los arcos de personajes, si es que tienen uno, claro. Por ejemplo, la trilogía del Señor de los Anillos se desarrolla constantemente en un viaje. Frodo debe destruir el anillo de Sauron, pero en medio de esto hay un mundo fantástico que es explorado de una manera orgánica y que fluye con una narrativa elocuente mientras acompañamos a nuestros héroes. Otro aspecto a tomar en cuenta es que se continúe con la historia que se estableció con anterioridad. Ejemplo de esto es El Imperio Contraataca. No solamente continúa la historia y expande el universo, sino que también presenta nuevos personajes que tendrán un peso más importante en la franquicia, como Palpatine, Lando, Yoda y obviamente el giro de trama más parodiado de toda la historia. Esta revelación no solamente define las metas de Luke en el regreso del Jedi, sino que establece un legado mismo en la franquicia. Toda la trilogía de precuelas se basan en esta premisa misma para existir, y esto no se planteó en Una Nueva Esperanza, lo hicieron en su secuela. Aparte de seguir con la historia y presentar nuevos personajes, se pueden desarrollar nuevos planteamientos ideológicos o profundizar en tópicos que se vieron en la primera película, pero quizás no lo suficiente, ya sean dilemas morales, aspectos filosóficos o inclusive una forma distinta de narrar el discurso de la obra. Poniendo todo esto sobre la mesa, podría parecer sencillo el tener una secuela con el paquete completo, pero no es así. Basta, Rogelio. Para la producción de Shrek 2, el director de la primera película, Andrew Adamson, regresó y se involucró directamente en el guión desde sus primeras versiones. Además de Adamson, en el guión trabajaron otros 3 escritores. Asimismo, la película es dirigida por 3 personas: Adamson, Kelly Asbury y Conrad Vernon, quienes además de la franquicia Shrek, también se involucraron en otros proyectos de DreamWorks, pero eso lo veremos más a fondo en otro video. Algo que demostró esta película es la calidad de las secuelas del estudio. Recuerdo que en el video de Atlantis hablábamos de las secuelas de Disney y cómo la mayoría no llegan ni siquiera a los estándares de sus antecesoras. En cambio, en DreamWorks hay muy buenos ejemplos. No solamente Shrek 2, en otras franquicias como Kung Fu Panda y Cómo entrenar a tu dragón, se usan todos los elementos que expliqué con anterioridad para optimizar el relato. Por ejemplo, la trilogía de Kung Fu Panda es todo un arco de personaje completo que tiene toda una mitología que hace a cada película funcionar por sí misma y tratar diversas etapas de la evolución de su protagonista. Pero sé lo que están pensando, este video es acerca de Shrek, así que regresemos con Shrek. No se preocupen, después tendremos tiempo de hablar del Guerrero Dragón. Tomemos en cuenta todo lo que vimos en la primera película, dónde están los personajes y cuál será su motivación, o el conflicto que impulsará la trama. Al final de la cinta original, Shrek y Fiona se casan
y viven felices para siempre, o al menos el tiempo que tardó en quitar la primera película e inmediatamente poner la secuela. Eso nos deja en un punto interesante. Si la primera película era una sátira de los convencionalismos narrativos clásicos y al mismo tiempo una historia de aceptación, ¿qué se puede hacer en la secuela para que la franquicia conserve su esencia, pero que también funcione para explorar el mundo en el que viven estos personajes, presentar algunos nuevos y además profundizar en los temas ya presentados? Yo les diré cómo se hace, tomando elementos de la primera película que habían pasado inadvertidos y subvirtiendo expectativas. ¿Sabíamos que Fiona era una princesa? Efectivamente, pero no sabíamos del reino muy lejano y de los favores que la hada madrina había hecho por los padres de Fiona, a cambio de que su hijo obtuviera el trono cuando éste fuera adulto. Porque déjenme decirles, antes de seguir, que la hada madrina es la mejor antagonista de toda la saga, no solamente porque sea la que se siente más amenazante y que tiene una relación de beneficencia política digna de un mafioso en una película de Scorsese, sino porque logra afectar a nuestros protagonistas explotando sus propias debilidades. Y eso es algo que ni siquiera Farquaad ni Rumpelstiltskin lograron cuando eran los villanos de turno. ¿Qué esperaban que mencionara Encantador? ¿En serio alguien toma en cuenta Encantador como un digno villano de la saga? Miren, solamente en la calidad de los antagonistas te das cuenta por qué Shrek 3 es considerada por muchos como la peor película de la franquicia, pero no entraremos en eso todavía. En el inicio de Shrek 2 podemos notar algo similar a la primera película. Si recordamos las palabras de Quentin Tarantino, podemos definir este tipo de introducción como la presentación del tono que tendrá la película. Cada vez que escucho el primer Somebody de All Star, es obvio que recuerdo esa secuencia de un ogro solitario que vive el día a día en su pantano. Pero con la secuela y Accidentally in Love, el tono de esta cinta se siente bastante diferente por obvias razones. El mismo título de la canción nos está señalando el estatus de los personajes. Shrek era un ser solitario que prefería no abrirse a los demás por miedo a ser lastimado, pero encontró a alguien que le demostró que podía ser el mismo sin miedo al rechazo. Ambos se ven más que felices en su luna de miel, en la cual tenemos muy buenas referencias de la cultura popular, una animación que ha envejecido bastante bien y básicamente mis expectativas si algún día llego a casarme. Pero lo más importante aquí es que antes de toda esta secuencia se nos presenta a Encantador, el héroe ideal, el caballero apuesto que suponía debía salvar a Fiona. Pero bueno, encontró un lobo leyendo lo que supongo son revistas con contenido poco monetizable. Tenemos el regreso de los recién casados al pantano y nos encontramos con Burro, y se introduce el evento que presentará un primer obstáculo para nuestros personajes, el conocer a los padres de la princesa con la que te acabas de casar por parte de Shrek, pero también para Fiona, quien deberá enfrentarse con el estigma de la alta sociedad y las expectativas de sus propios padres. Y hago una pequeña pausa aquí para decirles por qué considero que Shrek 2 pasa de solo ser una sátira a realmente tocar temas que son un poco más complejos como el matrimonio y sus conflictos y la idealización de la familia. Solo imaginan por un momento que al final de La Bella y la Bestia tuviéramos que presenciar la vida de casados de los personajes principales. Intenten hacerlo ahora con las más bellas fantasías románticas que existen. ¿Qué ocurre después del Felices para siempre? Shrek 2 es de las únicas películas que ejemplifica esto y lo llega a hacer de una forma acertada, incómoda e histérica, lo que también refleja la propia incomodidad de los personajes al estar en una situación que puede sacar lo peor de ellos mismos. No estoy diciendo que Shrek 2 sea tan realista como historia de un matrimonio, pero sí tiene una base muy sólida de la que emergen los conflictos más grandes que no solo afectan a Shrek y a Fiona, sino también a los demás personajes. Mientras se nos presenta el reino de muy lejano, la cinta aprovecha para establecer una faceta totalmente distinta a la que conocíamos anteriormente del mundo en el que se desarrollaron los eventos de la primera película. Tenemos más locaciones y más personajes. Los padres de Fiona, el hada madrina, Encantador, el gato con botas, todos ellos terminan teniendo un impacto en la franquicia, y hasta el felino con arena para gato tiene su propia película, pero vayamos punto por punto. Siguiendo con la historia, Shrek, Fiona y Burro viajan al reino de muy lejano, donde pasa exactamente lo que Shrek se temía. Son rechazados por los padres de Fiona, porque obviamente ellos no esperaban que su hija llegara de la mano de un monstruo, lo que tiene bastante sentido y conecta con un tema ya visto en la entrega anterior, el estigma social sobre Shrek por quien es. Encontró a Fiona y se enamoró. Ella no lo juzgó por quien era, sino que se dio el tiempo de conocerlo realmente, explorando cada una de sus capas, tal cual una cebolla. Pero él sabe en el fondo que no todas las personas serán como su esposa, no todos tendrán el mismo afecto, paciencia y cariño que ella le muestra día con día. Y aquí es cuando llega la primera confrontación en la escena donde tanto Shrek como su suegro discuten dejando en claro que ninguno de los dos está dispuesto a ceder.
La actitud de ambos es nefasta, y esto solo provoca que Shrek termine lastimando a Fiona. Porque si bien la actitud de los padres de Fiona es bastante errónea por no aceptar que su hija es libre de tomar sus propias decisiones, también lo es la de Shrek, quien está en constante negación y solo piensa en sí mismo. Desde el inicio de la película, el personaje estaba predispuesto a estar en desacuerdo con los padres de Fiona. Su actitud respecto a visitar a sus suegros tiene ciertas connotaciones negativas, y es en esta simple frase donde como audiencia somos capaces de notar no solamente lo ingenioso del guión de la cinta, sino también un punto de comparación con la primera película. Yo sí cambié por ti, Shrek. Piensa en eso. Fiona cambió porque conoció a su verdadero amor. ¿Qué le impide a Shrek hacer lo mismo? Esta frase es la que define los acontecimientos que ocurrirán a lo largo de toda la cinta. Shrek intentará cambiar, hará todo lo que esté a su disposición para demostrar a su esposa que la ama y que cambiaría por ella, aprendiendo al final que no solo importa cambiar el aspecto físico, sino que el cambio comience de una manera más íntima, dentro de nosotros mismos. Esta es una subversión con el contenido de la primera parte, una que está directamente conectada con la antagonista de esta historia. Mientras Shrek se luce como el esposo del año, Fiona se pone al día con el hada madrina, quien se muestra sorprendida al ver que su hijo no es el esposo de la princesa. Ella se muestra magnífica, pulcra, con cientos de trucos que parecen ser la clave para la felicidad. Pero la verdad no podría estar más lejos de eso. El hada madrina solo apoya la idealización de un tipo específico de felicidad, una superficial, materialista, que solo se preocupa por dar cierta imagen o estatus. Por ello se queda en shock cuando Fiona le dice que no necesita de esas cosas para ser feliz, porque ella ha encontrado a su verdadero amor y se acepta por quien es. Pero los planes de esta Meryl Streep animada están lejos de terminar allí. Aquí es cuando conocemos sus verdaderas intenciones. Ella anteriormente le dio la pócima de felices para siempre al rey Harold, quien más tarde nos enteramos que era el rey sapo y que la cinta antecede de una forma bastante inteligente. Así que, al saber que Fiona es esposa de Shrek, hostiga a Harold para que encuentre una solución en una secuencia que nos muestra una faceta de ella que es amenazante. En contraste a el hada bondadosa que hace 5 minutos estaba con Fiona en un número musical digno de una cinta de Disney. Consecuentemente, el rey debe ensuciarse las manos para mantener las cosas en orden, o de acuerdo al plan, por lo que va a un bar de mala muerte llamado La Manzana Envenenada, donde se encuentra lo peor de lo peor, la escoria más ruin y despreciable de un reino lleno de magia y vanidad. Todo esto con la intención de deshacerse de Shrek. Así que si sientes por un momento que los padres de tu pareja no te aprecian lo suficiente, recuerda que el rey Harold contrató a un asesino para matar a su yerno después de hacerle creer que le daría su bendición. Mientras tanto, lo que pasa con Shrek es bastante interesante, ya que después de discutir con su esposa, se encuentra en una situación donde no encaja. Este no es su lugar, y esta escena lo deja en claro de manera sutil. Ni siquiera cabe en la cama, no puede conciliar el sueño, y a donde voltea en esta habitación, solo puede ver las expectativas de Fiona con quien sería el esposo de sus sueños, su príncipe azul. En pocas palabras, el personaje se siente insuficiente. A pesar de que Fiona lo acepta tal y como es, él no se siente merecedor de su cariño, cosa con la cual nos podemos identificar como audiencia porque conocemos el pasado del personaje. Se trata de alguien inseguro que esconde sus sentimientos y que al momento de abrirse, esta misma inseguridad le hace preguntarse constantemente: ¿soy suficiente para esta persona? Podemos no sentirnos a la altura de nuestra pareja en diversas ocasiones, pero esto no solo se limita a este tipo de relación, sino a cómo nos sentimos como personas en general, cómo podemos sentir que no estamos a la altura de nuestros compañeros de escuela, de nuestro trabajo, de nuestra carrera, y cómo nos podemos sentir frustrados por ni siquiera cumplir nuestras propias expectativas, con esa sensación por las noches que no nos deja dormir y solamente podemos mirar hacia arriba pensando en todo lo que está mal con nosotros, todo lo que cambiaríamos si tan solo tuviéramos la oportunidad. Y bueno, creo que cuando somos adultos tenemos responsabilidades y relaciones, y de esta manera podemos comprender de una forma distinta a ciertos personajes. Por ello, este tipo de escenas, para mí, son las que hacen que realmente te preocupes por ellos, porque realmente los entiendes y te identificas con su situación. Cabe mencionar que para esta película, los animadores se tomaron el reto de mejorar la calidad de animación en comparación a la primera entrega, y una de estas mejoras radica en la expresividad de los personajes. Por ejemplo, la cara de Shrek tiene 218 músculos activos, lo cual es impresionante y requirió miles de horas de trabajo de cientos de animadores. El solo pensar en estar en un trabajo de 12 a 18 horas animando las emociones del ogro verde puede ser agotador. Se los dice a alguien que ha participado en cortos que ni siquiera son de animación y con softwares que facilitan bastante el trabajo.
Considero que muchas veces el labor de los animadores no es valorado como merecen, pero como dije cuando hablamos del stop motion con Fantastic Mr. Fox, respeto mucho el trabajo de estas personas, y quizás algún día yo sea parte de un proyecto de animación, porque si soy sincero con ustedes, eso sería fantástico. Pero no nos desviemos del tema principal. Shrek y Burro se dirigen hacia la trampa de Papá Suegro, y se encuentran con el peor asesino a sueldo de todo el reino, porque viéndolo en retrospectiva, este sujeto es pésimo en su trabajo, ni siquiera sé por qué cobra tanto. Pero hablando en serio, el gato con botas siempre ha sido uno de mis personajes favoritos de la franquicia de Shrek. Imaginen a un niño de 10 años preguntándose dónde está el gato con botas mientras Shrek y Burro rescataban a Fiona. Bueno, ese niño de 10 años sería yo. Y después de ver las películas del zorro con Antonio Banderas, sabía muy bien con qué clase de felino nuestros héroes tendrían que lidiar. Algo que siempre disfruté del encuentro de Shrek con el gato es esta referencia de Alien, el octavo pasajero. Y como dato curioso, este personaje originalmente se concibió como un caballero británico, pero los escritores sentían que sería bastante parecido a Lord Farquaad, y optaron por la versión del personaje que todos conocemos. Después de un vergonzoso evento, el gato pide misericordia y le revela a Shrek el trato que hizo con el padre de Fiona para deshacerse de él. Y de nuevo, el protagonista dice lo siguiente: yo cambiaría cualquier cosa por ella. Por ende terminan en la fábrica de la hada madrina, roban la poción y terminan en un granero mientras se desata una tormenta. A todo esto, Fiona se pregunta dónde está su esposo y su padre sugestivamente hace comentarios intentando persuadirla para que descarte la idea de seguir con él, porque pues lo envió a dormir con los peces. Gran lección moral por parte de Papá Suegro. Después del desastre de la fábrica de la hada madrina, Shrek, Burro y el gato despiertan para darse cuenta que han cambiado. Se han convertido en versiones perfectas de ellos mismos. Burro es un corcel blanco y Shrek es simplemente hermoso, en todo el sentido de la palabra. Pero aquí hay un detalle que es sumamente importante y resuena con lo que aprendimos del personaje en la primera película. Al cambiar, las personas se quedan maravilladas con su aspecto, lo saludan, le muestran aprecio y aceptación, y obviamente el personaje se siente motivado. Finalmente cree que merece el amor de Fiona, pero el hada madrina le recalca que ella es una princesa y él un ogro, que aunque cambie por fuera, por dentro sigue siendo el mismo ser despreciable que no está a la altura de una princesa. Todo esto mientras Shrek mira cómo Encantador se hace pasar por él, y finalmente cede a creer las mentiras de la villana. Pero aquí hay un detalle sumamente importante. Fiona realmente amaba a Shrek, se lo demostró más de una vez. Entonces, ¿por qué el personaje no acepta que ella lo ama tal y como es? La respuesta es porque esta película no trata solamente del amor de ellos, sino de Shrek aprendiendo a valorarse y a encontrar el amor propio. Si bien en la primera película tenemos una historia de amor que va más allá de las apariencias, en la segunda se profundiza en este tema. Fiona cambió por Shrek, él intenta hacer lo mismo por ella, transformándose en un ser humano, pero al final, cuando demuestra todo lo que hizo y cómo luchó por el amor de esa persona especial, ella le demuestra de la misma manera que él lo hizo en la primera película, que no importa su apariencia, sino sus acciones, y cómo a pesar de ser un ogro, este personaje también tiene sentimientos y bondad, y más importante que ello, humanidad, porque este Shrek que pasa por metamorfosis mágicas para probar su amor, está muy lejos de este personaje que conocimos bañándose con lodo con All-Star de fondo. Ha evolucionado, ha demostrado tener un crecimiento como personaje, y por ello Encantador es la perfecta antítesis de todo lo que representa Shrek en esta película. Él es un caballero con una imagen pulcra y perfecta tal cual su madre, pero es un ególatra, narcisista y un niño mimado. Realmente no ama a Fiona, solo le interesa acaparar las pantallas, y que todo el mundo la admire por lo que representa. Es un personaje vacío, una perfecta sátira de los príncipes de Disney que solo llegan a rescatar a la princesa y jamás se equivocan. Pero Shrek demostró que en ocasiones una princesa puede ser la que nos rescate a nosotros. La película cuenta con un soundtrack fenomenal, cada canción brilla por su propio mérito, desde Accidentally in Love hasta el clímax con Yo quiero un héroe, y me atrevo a decir que esta es una de las principales razones por la cual recordamos también a la película. Las canciones forman una parte importante de la narrativa de la historia, desde un montaje romántico de la luna de miel hasta el protagonista con inseguridades preguntándose qué podría ser para ser suficiente. Pocas películas saben usar la música tan bien y hacerla funcionar junto a lo que vemos en pantalla.
Y no porque la película logre una sincronización al estilo de Baby Driver, donde lo que está pasando se puede mezclar con el sonido ambiental y musical, sino porque se siente bastante orgánico, lo que me lleva a poner el mejor ejemplo de cómo usar la música para optimizar una escena. Ya saben a qué me refiero, toda la secuencia de Yo quiero un héroe es fenomenal, no solamente porque nuestro protagonista está en una encrucijada y Fiona está con Encantador, sino porque hay un perfecto balance en la secuencia que nos deja al filo del asiento, a pesar de que hayamos visto la cinta cientos de veces. Un detalle irónico es que la hada madrina empieza a cantar esto refiriéndose a Encantador, intentando describirlo y persuadir a Fiona para que lo bese y se enamore de él, pero lo que termina haciendo es describiendo a Shrek, quien es el héroe de esta historia, quien está combatiendo los más grandes desafíos que se le pongan encima para demostrar su amor por su esposa. ¿Y podemos tomar un momento para admirar la capacidad de los caballeros en contra de las amenazas? Es decir, es obvio que queremos que ganen nuestros héroes, pero estos tipos son más que capaces para este trabajo. Es como si los Stormtroopers en Star Wars le pudieran atinar a cualquier cosa. Otra de mis secuencias favoritas de la película es la parodia de Cops, el programa de televisión. Es hilarante y muy bien ejecutada, y ver al gato gritando brutalidad policial es algo que me puede alegrar el día en cualquier ocasión. ¿Saldrán con la suya o aquí habrá gato encerrados? ¡Brutalidad policial! Y en general el humor de la película sigue teniendo ese toque ácido que tanto caracteriza a la franquicia, lo cual amo porque se disfruta viéndola con toda la familia, pero también un viernes en la noche donde no tengas nada mejor que hacer. Y creo que lo mejor de Shrek 2 es que es una película fantástica que se puede sostener por sí misma, pero que también es una gran continuación de la historia que comenzó en la cinta anterior, expandiendo todo este mágico mundo, introduciendo nuevos personajes y reforzando los temas previamente establecidos, con el logro protagonista aceptándose a sí mismo, y finalmente sintiéndose digno del amor de su esposa, pero todo por un proceso en el que los demás personajes también son parte fundamental de su evolución, y creo que este es el máximo punto de la franquicia, antes de que llegara la película que tomaría todo lo bueno de las dos primeras cintas y lo lanzara por la ventana para tener la historia más floja, el conflicto más onzo y las resoluciones más estúpidas de toda la saga. Pero eso lo veremos en el próximo video de la franquicia de Shrek, donde les diré por qué considero a la tercera película como la que manchó para siempre la reputación de esta saga. Y bueno, realmente no queda mucho que decir. Creo que es más que evidente que me encanta Shrek 2. Y sencillamente a quién no. Esto ha sido todo por este video. Siento tardar tanto en sacar videos últimamente, pero bueno, me importa que ustedes los disfruten. Muchas gracias a los Patreons que han apoyado al canal últimamente. Sin ustedes esto no sería posible. También a quienes comparten el contenido. Recuerden que si quieren recomendarme alguna película, pueden hacerlo a través de mi cuenta de Instagram. Y sí, soy consciente de todos los videos pendientes que tengo, pero no se preocupen, llegarán uno a uno, solo tengan un poco de paciencia. Respecto al podcast que les mencioné en el último video, me gustaría comentarles que lo más probable es que se grabe el piloto en este mes, pero todavía no estoy seguro de cuándo se subirá. En fin, yo me despido, mi nombre es Isleon Iram, y no olviden que Shrek es vida y Shrek es amor. ¿Y qué encontró? Un lobo de sexo dudoso que le dice que su princesa Si me permite- ya está casada.